La primera pregunta, me preguntaron, bueno, aquí me quedó montado, Gerardo Andrés Arias, me envió una pregunta acerca de el ciclo de Krebs, ¿cierto? Entonces, voy a explicarles más o menos qué es el ciclo de Krebs para que puedan mirar. Explicárselos en esta clase es un poco complicado. En la universidad nos gastamos 2 clases de 4 horas cada una y eso para verlo más o menos, ¿correcto? Pero vamos a mirar qué es el ciclo de Krebs. Entonces, primero, el ciclo de Krebs es una ruta metabólica, es decir, son varias, una sucesión de reacciones químicas, ¿correcto? Forma parte de la respiración celular, que esa respiración celular se da en la mitocondria, ¿correcto? Se da en todas las células aerobias, es decir, con oxígeno, se necesita la presencia de oxígeno, si no, no se va a dar el ciclo de Krebs, ¿correcto? En las procariotas este ciclo se desarrolla en el citoplasma. Entonces, si a ustedes les van a preguntar, en el saber les van a preguntar el ciclo de Krebs, les tienen que dar un esquema del ciclo de Krebs. Y en eso se pueden basar bastante. ¿Sí? Porque el ciclo de Krebs es un poco confuso. Para explicarlo sería un poco dispendioso. Entonces, el metabolismo oxidativo de los glúcidos, lípidos y proteínas, es decir, de los azúcares, de las grasas y de las proteínas, está dividido en 3 etapas. Sí, Dastine, correcto, los procariotas son las bacterias. Entonces está dividido en 3 etapas. Antes del ciclo, que es voy a tener la etapa donde voy a formar el acetil coenzima A, es decir, lo que llamamos el ciclo del piruvato, ¿correcto? Entonces es un ciclo anterior en donde yo cojo la glucosa y la transformo en acetilcoenzima A, que ustedes la van a tener como acetil-CoA. ¿Claro hasta ahí? Sé que los nombres son un poco distintos, son un poco complicados. Este ciclo es dispendioso. Y la tercera etapa es la fosforilación oxidativa, es decir, cuando ya voy a formar el ATP. Entonces, este es un ciclo intermedio, ¿sí? Que está entre lo primero que es coger la glucosa y transformarla en algo que yo voy a utilizar y después de tener un producto para producir ATP. Eso es lo que tienen que saber ustedes. Es un ciclo entre la glucosa y el ATP para poder transformar esa glucosa, transformarla en ATP. ¿A qué te refieres que necesita con energía obligatoriamente, Jefferson? Porque si hablamos de glucosa es energía, sí, pero la ATP también es energía. Entonces, ¿a qué te refieres con que necesita energía obligatoriamente? Si solo, es decir, cuando hablas de energía, si dices que solo glucosa, no. A veces puede ser con ácidos grasos. Las grasas también pueden volverse piruvatos y fabricar coenzima A. Sí, algunos ciclos, la mayoría de ciclos liberan energía, Adriana. Sí, correcto, el ciclo de Krebs parte de la glicólisis, Gerardo. ¿Qué es la glucólisis? Es la liberación de energía a partir de la glucosa. Cuando yo cojo la glucosa y por reacciones químicas las separo. Correcto, no es tanto que liberen, bueno, sí libera energía, es transformar la energía química de la glucosa en una energía más sencilla que pueden utilizar las células. Entonces, así a grosso modo, aquí está el ciclo anterior, ¿cierto? En donde se forma el piruvato y la acetilcoenzima A, entra aquí y por varias reacciones químicas sucesivas va formando hasta que forma el ATP, ¿correcto? También voy a tener
NADH y FADH2. Esto es lo que me va a ayudar a oxidar para poder fabricar el ATP, que es la energía de las células. Cuando yo no tengo oxígeno, lo que hace mi cuerpo es fabricar ácido láctico. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes hacen ejercicio? Cuando hacen ejercicio y se esfuerzan de más, que al día siguiente no pueden mover los músculos porque les duelen, es porque han fabricado ácido láctico en sus músculos, no oxidaron la energía suficiente para el ejercicio. Bueno, fosforilación oxidativa es la fabricación del ATP. No nos metamos tanto en nombres raros, porque si nos metemos en nombres raros, la biología está llena de nombres raros. ¿Qué pasa con la bradicina? Cuando uno va calentando, empieza a liberar cierta energía, vienen varias hormonas, ¿cierto? Como la hormonas, no, perdón, vienen varias, viene la insulina y el glucagón, sí, hormonas, que empiezan a liberar esa energía. La leche lactosada simplemente cambia un azúcar diferente, que es la lactosa, por otras, galactosa o etcétera, etcétera. No es que sea más dañina ni no, sino que es si acaso más fácil de digerir. Si a algunos profesores de educación física les gusta que uno queme ácido láctico y que los músculos le duelan. La frase favorita de ellos es, si no duele, no sirve. Bien, entonces, de acuerdo a esto que hemos visto, miramos que el ciclo de Krebs es un precursor para muchas biomoléculas, ¿cierto? ¿Como cuáles? Como algunos aminoácidos. O sea, es importante también para la fabricación de aminoácidos. Es decir, es importante también para la fabricación de proteínas. Entonces, ahí decimos que es una vía catabólica y una vía anabólica. Catabólica porque consume y fabrica energía, y anabólica porque me va a fabricar otras moléculas como los aminoácidos. ¿Correcto? Entonces, Gerardo nos manda esta pregunta. Dice, el ciclo de Krebs es una ruta metabólica cíclica, la cual puede ser impulsada por acetilcoenzima A, que proviene de la descarboxilación del piruvato, una molécula de glucosa que realiza glucólisis, puede impulsar el ciclo. Entonces, como ven, son muchísimos nombres enredados, son nombres que lo traban a uno, son nombres que si uno no los maneja constantemente se va a enredar mucho. ¿Correcto? Entonces, no sé, Gerardo, de dónde sacaste esta pregunta. Es un poco, estoy seguro que en el saber no van a encontrar preguntas tan complicadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En la glucólisis, ¿cierto? Cuando yo tengo una molécula de glucosa, voy a decir que cada molécula de glucosa produce 2 moléculas de piruvato, que a su vez producen 2 acetilcoenzima A. Por lo tanto, ¿cierto? Cada molécula de glucosa me va a fabricar ¿cuántos? Acetilcoenzima A. 2. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? Correcto. Muy sencilla es la respuesta. Como dice Teomate, como dice Mayra, como dice Daniela, Alexa, como dice Aleja, como dice Sandra, Sasuke, no, Danilo, si te equivocas. La respuesta es
la A. Porque vemos aquí que en el ciclo, perdón, me devuelvo, en el ciclo cada molécula de acetilcoenzima A me va a arrancar el ciclo de Krebs. Si yo fabrico por cada azúcar 2 moléculas de acetilcoenzima A, por lo tanto, puedo arrancar el ciclo. Por cada glucosa puedo arrancar 2 veces el ciclo de Krebs. ¿Correcto? ¿Está Gerardo Andrés, quien me envió esta pregunta? Sí, esta pregunta es un poco pesada. No sé, Gerardo, dónde la sacó. Son un poco, son bastante específicas. Gerardo A99, listo. Mucho gusto, Gerardo. Estas preguntas son un poco pesadas, son pesadas. En el saber no van a ser tan específicas, ¿correcto? Pero pues quería, si era bueno como para explicar algo del ciclo de Krebs que no habíamos explicado. ¿Mm? ¿Correcto? Es más parecido, exacto, sí, Danilo, esta es una pregunta más tipo Universidad Nacional que saber, que es una pregunta mucho más específica y mucho más puntual. Sí, Adriana, salen 2 de piruvato la glucosa y cada uno de piruvato me va a sacar uno de coenzima A. Bien, entonces, no, cada molécula de piruvato produce una molécula de acetilcoenzima A. Piruvato es otra molécula. Es que si me metemos a desglosar esas moléculas, ustedes a una semana de presentar el saber van a estar supremamente enredados. ¿Mm? Lo importante es que nos vaya muy bien en este examen. Llegar muy tranquilos a presentar el saber. Primero, llegar tranquilos porque ustedes han estudiado y han estado pendientes. ¿Mm? Segundo, nosotros les hemos dado algunas herramientas. Tercero, cuando usted está tranquilo, es más fácil que piense. Cuando usted llega más asustado, llega muy estresado y a veces ni siquiera, por lo más obvia que vea la pregunta, no la van a... Yo también voy a presentar el saber con ustedes, apoyo moral que les voy a dar. ¿Mm? Entonces, de hoy en 8 va a ser una clase mucho más relajada para los que quieran estar. ¿Correcto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con las que ustedes se acuerden de biología y con las que yo me logre acordar por haber presentado, vamos a tratar de reconstruir y tratar de mirar cómo fueron las preguntas y cómo no, tratar de hacer como algo que haya pasado ahí, ¿listo? No he estudiado casi. No he estudiado. Vamos a ver cómo nos va. Bien, Teomate, me va bastante bien en inglés. Es una de mis mejores materias. Sí, el 1 hay clase. Aquí vamos a tener clase nosotros. No, allá no les dejan llevar cuaderno. Les dan una hojita que ustedes tienen que devolver donde hacen las fórmulas. Usted lo único que puede llevar a su puesto es lápices, borrador y tajalápiz. Nada más. De resto, todo lo que lleven, incluso les pueden anular si ustedes no llevan eso. Y por favor, lleven el documento de identidad. La próxima semana, Sasuke. Lo que pasa es que ustedes saben que ahorita hay relojes que llamamos los relojes, los que conectan a los smartphones, ¿cierto? Y esos no los dejan entrar.
Bien, matemáticas me va bastante bien. Sí, 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 sí. De hecho, yo estudio biología en la Nacional. Llevan un vasito de agua, o una botellita de agua, esas se las dejan entrar ahí al salón. Esa es una muy buena pregunta, Sasuke. No sé si toca imprimir la citación. No creo. No creo, pero pues seguro mató a confianza. Lo que pasa es que imprimiendo todo eso, quién sabe. Bien, continuemos. Freddy estudió también en la Nacional. Tranquilo, yo te cuento una historia. Cuando yo presenté el ICFES, en mi época, cuando salí del colegio, la peor materia en la que me fue biología. Entonces, no te afanes por eso. Nosotros no somos profesores de los Andes, a nosotros nos colabora los Andes para poder estar con ustedes. ¿Mm? Lo más fácil es pasar en la nacional, lo difícil es mantenerse en la nacional, si ustedes quieren. Bueno, continuemos. Entonces, aquí hay otra pregunta del ciclo de Krebs, también cortesía de Gerardo. Entonces, el ciclo de Krebs es una ruta metabólica cíclica, la cual puede ser impulsada por acetilcoenzima A, que proviene de la carboxilación del piruvato. Una molécula, ah, esta es la que ya habíamos visto, que era para explicar exactamente que la molécula de piruvato entra aquí con la acetilcoenzima A, ¿correcto? Y ojalá todos se ganen la beca de los Andes. Y aquí hay más preguntas del ciclo de Krebs, cortesía de Gerardo. Dice, en los organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de las vías catabólicas que realizan la oxidación de los glúcidos, liberando energía en forma utilizable. ¿Por qué? Produce moléculas con poder reductor como el NADH y el FADH2. Produce moléculas de ATP, que es la moneda energética de los seres vivos. Permite la reducción de la acetilcoenzima A para producir dióxido de carbono. Es una ruta metabólica cíclica que sintetiza moléculas orgánicas. Entonces, decimos, los organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de las vías catabólicas que realizan la oxidación de los glúcidos, liberando energía en forma utilizable. ¿Por qué? Entonces aquí es cuando vemos que dice que produce moléculas de ATP, que es la moneda energética de los seres vivos. ¿Correcto? La respuesta es esta. Gerardo no lo está atormentando, simplemente nos está ayudando. ¿Mm? Miremos la otra. El ciclo de Krebs es una de las rutas metabólicas que realizan los organismos aeróbicos para producir energía. Si un organismo no contara con el oxígeno suficiente para realizar esta ruta, lo más probable es que dejara de producir energía por falta de oxígeno, realizara procesos anaeróbicos para producir energía, aumentaría la producción de energía en forma de ATP, realizaría procesos aeróbicos para obtener energía. Sí, para generar biomasa no necesita ATP. Obviamente empieza un proceso de fermentación y de alcalosis produciendo ácido láctico. La respuesta es la A. ¿Mm?
¿correcto? ¿Por qué no es la B? El proceso analógico no produce energía, me va a producir es otras cosas, pero no me va a producir energía, ¿correcto? ¿Correcto, Edwin? Bien. Además del ácido pirúvico, el producto de la glucólisis de los carbohidratos, otras moléculas que pueden producir acetilcoenzima A pueden ser. ¿De dónde más podemos conseguir energía nosotros? Muy bien, señor Juanes. Teomate, muy bien. Destiny Jefferson. Teomate, sí, bien. Sí, la respuesta a esta es los ácidos grasos. La grasa también nos puede dar algo de energía. ¿Correcto? Los organelas celulares simplemente lo van a fabricar. Exacto, Oscar. Los ácidos grasos son reserva de energía. Muy bien. Los ácidos nucleicos, Edwin, son dos, el ADN y el ARN. Los minerales son complemento para formar otras biomoléculas. Sí, sí, cuando hay falta de grasa, sí puede haber energía, pero hay que consumir mucho azúcar. Por eso es que las personas demasiado flacas o ya que son muy flacas tienden a sufrir de frío. Uy, eso queda al otro extremo, Edwin. Tienes que coger, ahí tienes que bajar en el alimentador, coger ahí en la estación, esa es la ay, ¿cómo se llama esa estación? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, y de ahí tienes que irte hasta el Portal Norte. En el Portal Norte tienes que coger una flota que te lleve a la Universidad de La Sabana. Básicamente es más o menos como hora y media si estás de buena. No me digas, Edwin, que te tocó por allá. Bueno, depende, ya cuando se está con mucha grasita ya empieza a haber sobrepeso, ¿no? Y recuerda que los domingos hasta las 5 de la mañana está el Transmilenio, ¿no? Sí, yo quería estudiar biología. Las proteínas no poseen energía como tal. Bien, esta fue una pregunta que me envió Lorena Padilla. ¿Está Lorena Padilla? Bueno, miremos. Lorena Padilla me preguntaba, ella quería saber bien la diferencia entre una célula haploide y una célula diploide. No, a mí la química no me gusta casi. Entonces, una célula haploide es una que contiene un solo juego de cromosomas y una célula diploide es una célula que tiene el número dos juegos. Entonces, si vemos aquí tenemos tres cromosomas que están duplicados, es diploide. Cuando hay meiosis solo vamos a tener tres, es decir, que aquí vamos a tener haploide. Y cuando hay fecundación volvemos otra vez a hacer células diploides. ¿Correcto? Entonces, aquí vemos que hay organismos que son haploides de naturaleza. Por ejemplo, un organismo que es diploide, pero que por parterogénesis duplica
su número de cromosomas, en este momento, así tenga los 6 cromosomas, este organismo ya viene a ser haploide, porque no hubo una fecundación previa, ¿correcto? Bien. ¿Cómo se los pueden preguntar a ustedes? Así sencillo. De los ciclos de vida mostrados en los esquemas se puede inferir que las células del alga en estado N pueden hacer meiosis para formar gametos. Las células humanas en estado N pueden hacer mitosis para formar gametos. Ninguna célula en estado N puede hacer meiosis para formar gametos. Todas las células en estado 2N hacen mitosis para formar gametos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que también tener en cuenta una cosa. Lo que son células somáticas, las células somáticas son las células que son 2N, es decir, todas las corporales, las que se reproducen por mitosis. Y están los gametos. ¿Qué son los gametos? Que son las células sexuales, es decir, en nuestro caso, los óvulos y espermatozoides. ¿Correcto? Si yo voy a formar gametos, los gametos, si yo estoy en 2N, mis gametos van a ser N. Entonces, no puede ser la B, porque una célula estando en 2N, si hace mitosis, la otra célula va a quedar 2N y no me va a formar gametos. Es decir, que esto es falso. Ninguna célula en estado N puede hacer meiosis para formar gametos. Todas las células en estado 2N hacen mitosis para formar gametos. Eso es falso. Las células en estado 2N no hacen mitosis para formar gametos. Las células del alga en estado N pueden hacer meiosis para... No, las células no... Cuando están en estado N no puede haber meiosis. Si ustedes se vuelven aquí, vean que para que haya meiosis tengo que estar en estado 2N. ¿Correcto? La respuesta es la C. ¿Correcto? Si yo estoy en N, yo no puedo hacer meiosis para formar gametos. Los gametos en sí son N. ¿Claro? ¿Por qué no es la B? Porque una célula en 2N, si hace mitosis, va a quedar 2N. Recuerden que la mitosis me deja la misma carga genética. No, la B y la D, digamos que no son lo mismo, pero son muy parecidas. Lo de la parterogénesis se da en ciertos animales cuando no se necesita que haya una fecundación como tal. Entonces, es cuando las células se dividen por mitosis y se crea el otro ser por mitosis. Por ejemplo, cuando la hidra fabrica otra hidra. La meiosis no es la división de los cromosomas. Bueno, sí, la meiosis es la división de los cromosomas como tal. Es cuando yo divido mi carga genética. Mitosis 100% igual. Meiosis queda con el 50%. La meiosis es la división nuclear en donde yo divido la carga genética a la mitad y fabrico gametos. M me cita correcto, como la estrella de mar es parterogénesis. Los gametos son las células sexuales. En nuestro caso, los espermatozoides y los óvulos. La microbiología sí es muy buena. Es la C, ¿por qué? Porque cuando yo tengo en estado N, ya no me puedo dividir para formar un gameto. Los gametos tienen la mitad de la carga genética de la célula original. ¿Correcto? El gameto es un espermatozoide, no un esperma, el espermatozoide. Correcto, no es que sea igual, sino que tenga la misma carga genética. Es como un clon.
Los profesores también son químicos, Teomate. Sí, Edwin Turizo, esta pregunta responde de acuerdo a la imagen. Para eso nos dan el contexto. Recuerden que siempre yo les he enfatizado mucho que uno responde de acuerdo al contexto. Las tres universidades son muy buenas en medicina, Jesús. Son excelentes en medicina. Pero a mí me parece no, las tres son muy buenas. La verdad no me inclinaría para ninguna. Recuerden que si todas las universidades son parejas, lo que hace la diferencia son los estudiantes. Sí, la de Bogotá. Arquitectura hay muchas buenas. Está Los Andes, es muy buena. La Piloto es buena en arquitectura. Hay muchas buenas para medicina. La Nacional es muy buena en medicina. En medicina veterinaria a mí me gusta mucho La Salle. No, no creo que vayamos a hacerlo esto con el examen de la Nacional JKFG. Genética como tal, aquí solo la dan en la Universidad de Antioquia, es ingeniería genética. ¿Listo, Valentina? Oscar, la química farmacéutica es muy buena. Es muy buena. Yo creo que es una de las mejores carreras y las poco conocidas. Los Andes es muy buena para ingeniería biomédica. No, eso no es cierto, esa rapastruca. Sí, me pueden escribir al correo y yo les ayudo. Bien, sigamos. Esta pregunta me la hizo Dani Corredor. Me preguntaba que por qué yo solo ponía C cuando respondía a esta pregunta, ¿correcto? La química farmacéutica, trabajan en muchas cosas, pero ¿sabes a quién le puedes preguntar claramente, Teomate? A la profe Nuri. Ella es química farmacéutica de la Universidad Nacional. Pregúntale a ella que ella sabe y te puede orientar mejor, Teomate. Bien. ¿Está Dani? ¿Quién me envió esta pregunta? ¿Dani está? Esta más que para mirarla, vamos a mirar cómo se responde esta pregunta. Entonces, si vemos, nos dice que un hombre cabellera abundante, para que el hombre tenga cabellera abundante, solo puede ser este genotipo, ¿correcto? El hombre es se cruza con una mujer de cabellera abundante. Una mujer de cabellera abundante puede ser esta o puede ser esta. Pero me dice que la mamá es calva, es decir, que si la mamá es calva, se prima, entonces por lo tanto la mamá debe ser C'. Por lo tanto, se cruza con C'. Me preguntaba Dani que por qué yo aquí solamente ponía C y aquí ponía C'. Pues aquí pongo solo C porque cuando yo, lo único que puedo heredar, la única característica que yo puedo heredar aquí es C, no hay otra posibilidad. Y aquí la única característica que yo puedo heredar o C', C, entonces yo voy a tener dos posibilidades, C', C o C.
Entonces voy a tener un 50% de posibilidad de que sean calvos y un 50% que sean de cabellera abundante. La respuesta es la C. Las dos son dominantes. Esto es lo que llamamos un fenómeno de codominancia. Y este gen sería un gen ligado al sexo, es decir, que depende si es hombre o mujer, se va a activar. Correcto, tomate, esta ya la habíamos hecho. Simplemente es que Daniela me había, bueno, no sé si es Daniela, Dani Corredor, no sé si está. Dani Corredor me había pedido el favor que explicara por qué estaba solo la C. Entonces yo le digo, Dani, solo me pone la C porque no necesito poner las dos C como tal porque es lo mismo. Ah, hola Daniela Alexa. Ah, bueno, ¿entendiste? Ya quedó claro por qué solo se pone la C. Listo. Sí, envíenmelas. Si yo puedo pero esas sí se las respondo ya por correo, no las hago aquí en clase. Si yo pongo las dos C, da lo mismo, porque lo único que yo puedo heredar es C. Entonces, para esto no necesita cuadro de Punnett porque es muy pequeñito, pero sería algo así. C, C', C. Y aquí quería C', C, C, C. Y ya. ¿Correcto? ¿Por qué lo dices a zarrapastruca? ¿Cómo es posible que una B y uno tengan una hija? ¿Por qué lo dices? No es posible. No es factible. ¿Correcto? Bien, sigamos. Gonzalo Esteban Mosquera. ¿Gonzalo está? ¿Tú eres A? No, de pronto hay algún problema ahí con la lectura de la sangre o eso, o algo así. Tocaría mirar, porque también depende de tus abuelos y esas cuestiones. El correo, yo ya no, voy a anotar aquí el correo. Biología @puntajenacional.co. No, toca mirar a esa rapastruca. ¿Cómo es tu nombre para no llamarte así por tu nickname? Que es bastante largo. C' es simplemente una forma de identificar. La prima es ese apóstrofe. Si llego C y esto es C', cuando yo le pongo esta comilla. Entonces, con una forma de identificar. Listo, entonces. Esta me la envió Gonzalo. ¿Gonzalo está? Para identificar. Simplemente MMcita para identificar. Listo. Silvia, ¿me dijiste? Listo. Más bonito Silvia que Zarrapastruca. Bien. La ingeniería química se basa más en procesos. En procesos. Es muy buena. Casi no se ve química, pero maneja muchos procesos. No necesariamente, Alejandra, el prima simplemente para diferenciar letras. Eder, ¿cuál correo? Es que como dije al principio, hay muchos correos que fueron muy ambiguos y no,
¿Mm? Listo. Sigamos. Gonzalo Esteban Mosquera mandó esta. Profesor, le envío un correo para solicitar ayuda a la siguiente pregunta. Manuel Mesita, bien, Manuel Mesa, supongo. Profesor, le envío este correo para solicitar la siguiente pregunta. Un investigador determinó que una planta de sea maíz disminuye su tamaño a medida que aumenta la altitud a la que se encuentra. Con base en esta observación, el investigador se pregunta la variación de tamaño se debe a un solo genotipo enfrentado con diversas altitudes o varios genotipos seleccionados por diversas altitudes. Para resolver esta pregunta, el investigador cruza plantas de sea maíz de diferentes tamaños en condiciones de la misma altitud, de laboratorio de la misma altitud, y obtiene una descendencia de diferentes tamaños. De estos resultados, el investigador demuestra que la variación de tamaño heredada corresponde a varios genotipos, un solo fenotipo, varios fenotipos de un solo genotipo. La respuesta que está aquí, si ustedes saben leer, esto dice que es un solo genotipo enfrentado a diversas altitudes. Si fuera un solo genotipo y esto es la misma altitud, debería ser igual. En cambio, si yo tengo varios genotipos de diferentes altitudes, me va a dar y por eso tengo varias altitudes. Entonces la respuesta es la A. ¿Correcto? Genotipo y fenotipo, muy bien. Genotipo es la información genética y el fenotipo es lo que se expresa, las características. ¿Correcto? Uy, vean la hora y yo aquí todavía. Vamos a afanarle un poquito. Camila Hernández me envió esta pregunta. ¿Camila está? No, genotipo es la información genética que me va a determinar cómo me comporto yo a diversas altitudes. Entonces, si un cultivo de células eucariotas se mantiene en un medio rico en aminoácidos, los orgánulos celulares cuya actividad en la utilización del sustrato se ve favorecida en mayor medida serían. Entonces, es un rico en aminoácidos. Los aminoácidos fabrican proteínas, ¿cierto? Entonces, las proteínas se fabrican en el retículo endoplasmático, ¿cierto? Que está rugoso, donde están los ribosomas. Pero los aminoácidos también van a estar en el núcleo. Entonces la respuesta va a ser la C. ¿Correcto?